Mis padres me dijeron que fracasaría con esa tontería de negocio. Así que mostré las cifras de mi empresa en la cena familiar. Ese fue mi más gran error. No sé exactamente en qué momento pasé de intentar demostrarles algo a mis padres, a simplemente desear que se callaran y me dejaran vivir en paz, pero si tengo que elegir un punto de quiebre. Creo que fue aquella noche del Día de Acción de Gracias, cuando en lugar de sentirse orgullosos de mí, se dedicaron a ponerle precio a cada etapa de mi infancia. Y es que a veces uno crece creyendo que lo peor que puede pasar es que tus papás no crean en ti, pero no, lo peor viene cuando deciden usar tu éxito en tu contra, como si lo que has logrado no te perteneciera. Como si solo fuera un recurso más al que tienen derecho por haberte traído al mundo. Yo no tuve una infancia difícil, pero tampoco fui ese niño que creció rodeado de abrazos o palabras de aliento. Mis padres eran prácticos, metódicos y sumamente críticos. Si sacaba una A, preguntaban por qué no era una A y si ganaba un partido de béisbol, señalaban cuántos errores había cometido antes del triunfo. Y cuando empecé a hablar de que me gustaba diseñar ropa, bordar gorras, hacer camisetas estampadas con frases raras, lo trataron como una fase ridícula. Algo de lo que eventualmente me curaría cuando conociera lo que era ganarse la vida de verdad. Fui a la universidad porque ellos insistieron. Estudié administración porque no querían que eligiera diseño gráfico. Trabajé medio tiempo en una tienda por departamentos porque me dejaron claro que si quería andar con ideas estúpidas, tendría que pagarme mis propios caprichos. Y así, con el tiempo, aprendí a no hablar mucho de mis planes. Mientras mis amigos hacían pasantías en empresas grandes o aplicaban a maestrías, yo empecé a vender camisetas en línea desde mi habitación, en secreto. Usaba una plancha vieja, pedía las telas por internet y me inventaba nombres falsos para que mis clientes pensaran que detrás del negocio había un equipo. El primer año fue un desastre, vendía apenas para cubrir los materiales. El segundo, algo cambió. Una de mis gorras se volvió viral gracias a un tuit y, sin darme cuenta, empecé a recibir pedidos de otras ciudades, incluso de otros estados. Usé todo lo que gané en abrir un pequeño local en una zona que no era la mejor, pero que al menos tenía tráfico peatonal. Cuando les conté, mi mamá suspiró como si acabara de confesar que había tirado mi futuro a la basura, y mi papá, sin mirar siquiera los planos, me soltó una de esas frases que parecen chiste pero que él decía en serio. A esto le doy 6 meses antes de que termine siendo tu almacén de frustraciones. Pero el local no cerró. Contra todo lo que dijeron, funcionó. No fue fácil. Hubo días de lluvia en los que no entraba ni un alma, días en los que me dormía en el mostrador por el agotamiento, días en los que lloré encerrado en el baño porque un cliente me humilló frente a todos. Pero también hubo semanas enteras en las que vendí todo el inventario antes del viernes, gente que viajaba desde otras ciudades solo para conocer la tienda, clientes que volvían cada temporada solo porque querían ver lo nuevo. Con el tiempo, abrí 2 tiendas más. Una en Brooklyn, otra en Filadelfia. Empecé a contratar a un equipo pequeño, a llevar mis productos a ferias y convenciones, a recibir propuestas de colaboración con marcas más grandes. Nunca me hice millonario, pero empecé a ganar lo suficiente como para pagar todas mis cuentas sin miedo, para vivir solo, para comer bien, para ayudar a un par de amigos con sus propios emprendimientos. No volví a tocar el tema con mis padres, en parte porque no quería otra discusión, y en parte porque asumí, ingenuamente, que si algún día veían lo que había construido, cambiarían de opinión por su cuenta. La cena de Acción de Gracias llegó y me pareció un buen momento para mostrarles un poco de lo que había logrado, sin pretextos ni discursos. Mi hermana menor había llevado a su nuevo novio, y mis primos estaban hablando de sus trabajos corporativos, así que cuando me preguntaron en qué andaba, saqué el celular y mostré una captura del reporte anual de ingresos de mis tiendas. No era un número al azar, casi $1 millón en ventas acumuladas, sin contar los ingresos en línea. Pensé que al menos uno de ellos reaccionaría con un wow o un felicitaciones. Pero no, mi mamá ni siquiera se inmutó. Lo miró como si le estuviera enseñando la lista del supermercado. Y luego, sin levantar la vista, dijo, te mantuvimos por 25 años, ya es hora de que nos pagues de vuelta. Creí que era sarcasmo. Quise pensar que lo había dicho con tono de broma,
como esas frases que sueltan los papás cuando no saben cómo demostrar orgullo. Pero cuando mi papá intervino y dijo, con esa seriedad que usaba para las cuentas del banco, vamos a hacer una lista de todo lo que nos costaste, desde pañales hasta universidad. Eso también es inversión, entendí que hablaban en serio. Y no solo eso, lo decían con una convicción que me paralizó. Sentí como si, de pronto, mi infancia entera se hubiera convertido en una deuda, como si cada comida, cada camisa que usé en el colegio, cada noche que dormí bajo su techo, fuera parte de un préstamo que ahora me estaban cobrando con intereses. No dije nada. Me tragué la rabia, la vergüenza, la decepción. Seguí comiendo en silencio mientras el resto de la mesa cambiaba de tema como si nada hubiera pasado. Esa noche, mientras manejaba de regreso a mi apartamento, supe que había cometido el peor error, demostrarles que estaba bien. Porque en lugar de celebrar mis logros, lo vieron como una nueva forma de control, como un pozo del que podían sacar agua cada vez que se les antojara. Y lo peor apenas estaba empezando. Actualización 1. Pasó casi un mes desde aquella cena antes de que volviera a saber algo directamente de mis padres. Durante ese tiempo, no escribieron, no llamaron, no preguntaron por mí ni por el negocio, ni siquiera para disimular. Yo, por mi parte, también me distancié. Sentía algo parecido al luto, una especie de duelo silencioso por una idea que se me había caído al piso, la idea de que, en el fondo, pese a todo, mis papás algún día terminarían orgullosos de mí. Pero esa imagen se rompió. Y no de manera dramática ni ruidosa. Se rompió de esa forma sorda en que se quiebra algo que no estaba completo desde el inicio. Me enfoqué en el trabajo, traté de evitar pensar demasiado en la escena de la mesa, en las miradas frías. En la frase de mi madre dicha con esa tranquilidad cruel que solo alguien que te conoce desde la cuna puede usar para hacerte daño. Me repetía a mí mismo que no tenía que darles más explicaciones, que ya no era un niño que necesitaba su aprobación, que no debía dejar que sus palabras arruinaran lo que había construido. Y aunque lograba mantenerme ocupado durante el día, cada vez que me quedaba solo, no podía dejar de pensar en lo injusto que todo se había vuelto. El resentimiento empezó a hacer nido en mi pecho sin que yo pudiera evitarlo. Entonces llegó el primer sobre. Era un paquete mediano, sin remitente, que dejaron en la puerta de mi apartamento un lunes por la tarde. Al principio pensé que era uno de los pedidos devueltos de la tienda online, o tal vez un regalo de algún proveedor. Pero en cuanto lo abrí, sentí el sabor metálico de la rabia subiéndome por la garganta. Dentro había una carpeta blanca con letras impresas que decían, cálculo de deuda por manutención de 25 años. Documento privado y no negociable. En la portada, pegado con cinta, venía un post-it con la caligrafía de mi madre que decía, esto no es rencor, es justicia. Esperamos tu comprensión. Lo primero que hice fue sentarme porque me temblaban las piernas. Abrí la carpeta. Eran casi 20 páginas impresas, con columnas, fechas, cifras detalladas y categorías tan absurdas como uso de electricidad compartida durante la infancia o valor mensual estimado de alimentos consumidos desde los 6 a los 18 años. Estaba todo, desde el costo del parto hasta el supuesto valor emocional de haberme llevado a clases extracurriculares. Incluso habían incluido el costo de la ropa usada que heredé de primos mayores, dándole una cifra de valor estimado si se hubiera comprado nueva. El total final ascendía a más de $250,000, y al final, otra nota escrita a mano decía que eso era sin contar intereses acumulados por inflación, ni valor moral de la crianza. Me quedé mirando esos papeles como si estuviera frente a una novela de ficción mal escrita. No podía creer que fueran capaces de hacer algo así. Me sentí humillado, traicionado y, más que nada, ridículamente triste. No respondí. No llamé. No escribí. No dije absolutamente nada porque, en el fondo, aún tenía la esperanza de que se tratara de un malentendido. Que quizás me estaban provocando para que respondiera con rabia, que era alguna clase de prueba para ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Pero esa esperanza también se extinguió rápido. Apenas 2 días después, mi madre me mandó un mensaje corto que decía, esperamos el primer abono este viernes. Si no, tomaremos otras medidas. No sé por qué,
pero me dio risa. Una risa seca, agria, incómoda. No porque me hiciera gracia, sino porque era la única reacción que podía tener ante algo tan absurdo. Les respondí con un mensaje largo, donde intenté explicar que una crianza no es un servicio con tarifa, que la parentalidad no funciona como un contrato mercantil, que si me dieron techo y comida fue porque me trajeron al mundo. No porque me estaban vendiendo un paquete de vida con plan de pago. Incluso les ofrecí cubrirles unas vacaciones completas a Florida, pagadas por mí, con hoteles de lujo, vuelos directos y todo incluido, como gesto de agradecimiento. Pensé que con eso se calmarían, que verían que no estaba negándoles el cariño ni la ayuda, solo que no podía aceptar ese trato como si yo fuera una inversión que ahora tenía que devolver rendimiento. Su respuesta fue inmediata. Mi padre contestó con un audio de casi 3 minutos donde decía, palabra por palabra, que esto no es un regalo, hijo, esto es una obligación moral que tienes por cada comida que te pusimos en la mesa. Por cada centavo que dejamos de gastar en nosotros para que tú pudieras estudiar. Y al final agregó que el viaje a Florida era una burla y que si pensaba comprar su perdón con turismo barato, era más imbécil de lo que pensaban. 2 días después, comenzaron las visitas. No a mi casa, sino a mis tiendas. Iban en horas distintas, a veces juntos, a veces por separado. Mi madre se paraba en la entrada fingiendo que era una clienta confundida y, cuando alguien se le acercaba, decía que no compraran en ese lugar, que el dueño no era una buena persona, que debía dinero a su familia. Mi padre fue más directo, se sentó una vez en la acera de la tienda de Newark con un cartel escrito a mano que decía mi hijo me debe una vida entera, pero se niega a pagarme. Un cartel. En plena calle. Como si estuviera mendigando, como si fuera una víctima de una estafa, como si yo fuera un criminal. El daño no tardó en llegar. 2 boutiques independientes de Los Ángeles que habían empezado a distribuir mi línea me cancelaron los pedidos de manera repentina. En uno de los correos, uno de los encargados me escribió que habían escuchado rumores poco favorables sobre mi reputación familiar y financiera y que preferían no arriesgarse a conflictos legales ajenos. Me quedé mirando esa frase con una mezcla de rabia e impotencia que me dejó congelado. Porque no solo me estaban exigiendo dinero, ahora estaban dinamitando lo que yo había construido con cada minuto de insomnio y cada centavo ahorrado. Estaban atacando mi sustento, mi reputación, mis relaciones comerciales. No por necesidad. No porque tuvieran hambre. Sino por una mezcla envenenada de resentimiento, poder y venganza mal disimulada que había nacido, precisamente, del momento en el que les mostré que me estaba yendo bien. Me pregunté, por primera vez en serio, si todo esto iba a escalar hasta lugares que no podría controlar. La respuesta llegaría antes de lo que esperaba. Y no sería nada bonita. Actualización 2. 3 meses después de esa primera carpeta ridícula y los ataques públicos a mis tiendas, recibí una notificación certificada que no pude ignorar. Había algo en el tono del sobre, en la forma en que estaba sellado y en la presentación misma, que ya me anticipaba lo que iba a encontrar adentro. No era una hoja impresa de mala calidad como la que habían armado mis padres por su cuenta la primera vez. Esta vez venía de una oficina legal, con membrete, firma profesional, términos formales, y lo peor, con una petición oficial ante la corte. Cuando abrí ese sobre, supe con absoluta certeza que habían cruzado una línea que ya no permitía vuelta atrás. Habían contratado a un abogado y me estaban demandando. No por calumnias, no por difamación, no por alguna disputa de propiedad o deuda comercial como habría sido más lógico. No. Me estaban demandando como hijo. Así, sin rodeos. En el documento, su abogado citaba una ley estatal poco conocida, una de esas normativas que suenan sacadas del siglo pasado, que, en algunos estados, permite que los padres demanden a sus hijos adultos por asistencia financiera obligatoria si demuestran que los apoyaron económicamente y ahora dependen de ellos para subsistir. El argumento era que mi éxito económico actual no habría sido posible sin los sacrificios que ellos hicieron durante mi crianza, y por tanto, estaban legalmente en su derecho de exigirme una retribución financiera proporcional a lo que invirtieron en mí.
El documento enumeraba no solo la lista original de gastos, sino que agregaba proyecciones futuras, gastos médicos de ambos, costos de vida de los próximos 10 años. Incluso posibles remodelaciones de vivienda necesarias por envejecimiento. Habían inflado la cifra a más de $300,000 y lo peor era que lo hacían como si fuera lo más normal del mundo, como si de verdad creyeran que tener un hijo era como comprar acciones que ahora, mágicamente, tenían que rendir dividendos. Mi primera reacción fue la negación. Cerré el sobre, lo volví a meter en su caja, lo puse en la mesa del comedor y me quedé mirándolo como si fuera una bomba que no sabía desactivar. Llamé a mi abogado y le mandé fotos del documento. Su respuesta fue inmediata, y no muy alentadora: esto es una demanda real. No es una broma. Tendremos que responder ante el tribunal. Le pregunté si era posible que ganaran. Me quedé en silencio cuando escuché que sí, que no era algo común pero que sí existían precedentes. Me explicó que mucho dependía del juez, del estado emocional que mostraran en la corte, de si lograban parecer vulnerables o si convencían al tribunal de que yo estaba siendo negligente. Me dijo que íbamos a pelearlo, claro, que había argumentos para demostrar que esto no era más que una forma de extorsión legalizada, pero que debía prepararme para lo peor. A partir de ese momento, cada paso que daba se sentía como caminar sobre terreno inestable. Empecé a notar que no podía concentrarme en nada. La cabeza me funcionaba como un motor encendido todo el día, dándole vueltas al absurdo de la situación, imaginando escenarios judiciales, repitiendo mentalmente cada argumento que había usado con ellos y preguntándome si de verdad me merecía algo así. En medio de esa tormenta, tomé la decisión de protegerme. No podía seguir con el negocio funcionando con tanta exposición. Cerré las cuentas bancarias de las tiendas a mi nombre y abrí nuevas bajo el de la sociedad limitada. Cambié los correos electrónicos principales de contacto, modifiqué los números de teléfono asociados a pedidos y, sobre todo, comencé a mover parte del inventario a un almacén en otro estado. También empecé a planear la posibilidad real de retirarme del país por un tiempo si todo salía mal. Un amigo que vivía en México me había comentado que estaban levantando una cadena de taquerías y que buscaban socios que aportaran estructura, logística y algo de inversión inicial. En ese momento lo escuché con atención, pero aún no tomé ninguna decisión. Por dentro, me resistía a la idea de huir. Pero una parte de mí sabía que estaba a punto de perder mucho más que dinero. También tuve que enfrentar las repercusiones silenciosas, esas que no salen en los papeles ni se pueden llevar al juzgado. La relación con mis hermanos se volvió tensa. Uno de ellos, el mayor, que vivía en otra ciudad, me llamó un día para decirme que mi actitud había roto a mamá y que no entendía por qué me negaba a hacer una ayuda real para quienes me habían dado la vida. Lo peor era que no tenía ni idea del contexto real. Mamá le había contado todo desde su propia versión, que yo me negaba a asistirlos económicamente mientras derrochaba dinero en ropa y lujos, que no respondía a sus llamadas, que los había humillado. Intenté explicarle la otra parte, contarle lo de los carteles, lo de las amenazas, lo del abogado, pero se negó a escuchar. Me dijo que no tenía tiempo para dramas entre adultos y colgó. Ahí me di cuenta de que no solo estaba perdiendo la estabilidad de mi negocio, estaba perdiendo también a lo poco que me quedaba de familia. Y lo más irónico era que ni siquiera se trataba de dinero en sí. Si me hubieran pedido ayuda con sus gastos reales, lo habría hecho sin dudar. Pero lo que querían era cobrarme la crianza como si hubiera sido un servicio, como si me hubieran alquilado la infancia por cuotas. Casi como por reflejo, seguí adelante con la defensa. Mi abogado preparó la contestación oficial ante la corte, y en paralelo, tratamos de construir un caso sobre abuso emocional. Pruebas de manipulación y testigos que pudieran hablar de cómo se habían comportado en público en los últimos meses. Pero eso era difícil. Ellos sabían cómo mostrarse en sociedad, sabían llorar en el momento justo y usar las palabras correctas. Además, el juez asignado al caso era un hombre mayor, bastante conservador, que según varios foros legales tenía fama de ser muy duro con los hijos desagradecidos. No me hizo gracia enterarme de eso. Era como saber de antemano que ibas a jugar en campo enemigo. Y lo peor era que yo no quería ese juicio. No quería verlos en un tribunal,
No quería tener que defenderme de mis propios padres como si fueran dos estafadores a los que había que desenmascarar. Pero ya era demasiado tarde para frenar la avalancha. Ellos estaban decididos. Estaban convencidos de que lo que hacían era correcto. Y yo, por primera vez en mi vida, sentí que no había nada que pudiera decir para cambiarlo. Solo me quedaba esperar el juicio. Y prepararme para perderlo todo, incluso si ganaba el caso. Porque ya había perdido algo mucho más importante, el respeto. No hacia ellos, sino el mío propio, por haberme pasado tantos años queriendo complacerlos. Actualización 3. 6 meses después de aquel primer sobre que abrí con incredulidad, estaba entrando a una sala de audiencias con la sensación en el pecho de que no importaba lo que dijera, ya estaba condenado. Lo supe desde que crucé la puerta del tribunal y vi a mis padres sentados del otro lado, perfectamente vestidos, con los gestos justos, los suspiros calculados. Los ojos húmedos y esa actitud de mártires cansados que saben que cada mirada los acompaña con simpatía. No era una corte penal, claro que no, pero se sentía como si estuviera frente a un jurado listo para lincharme solo por no haber nacido con un letrero que dijera cuenta por pagar. Mi abogado, un tipo joven pero muy metódico, me dijo antes de entrar que había hecho todo lo posible, que íbamos con argumentos sólidos, precedentes legales, declaraciones de testigos. Incluso un informe psicológico que respaldaba el desgaste emocional y los intentos públicos de difamación que mis padres habían lanzado contra mí y mi negocio. Pero todo eso se volvió irrelevante en cuanto el juez, un hombre de unos 60 y tantos años con rostro severo y mirada implacable, tomó el estrado y nos mandó sentar sin rodeos. El proceso no fue largo. La audiencia estaba programada como preliminar, pero bastaron apenas unas horas para que todo tomara un rumbo que ningún escenario de defensa había previsto. Mi padre fue el primero en hablar. Lo hizo con la calma de quien ha ensayado un discurso frente al espejo durante semanas. Dijo que yo era un hijo brillante, pero que me había perdido en la ambición. Que durante 25 años habían hecho todo lo que estaba en sus manos para darme una vida digna, y que ahora que ellos necesitaban un poco de ayuda, yo les había dado la espalda. Que nunca habían querido demandarme, pero que mi frialdad, mi silencio, y mi negativa rotunda a dar la cara los había dejado sin opciones. Incluso dijo, con tono entre paternal y dolido, que no buscaban arruinarme, solo recordarme lo que es ser parte de una familia que se cuida. Mi madre, por su parte, se quebró apenas empezó a hablar. No puedo asegurar que fuera una actuación, pero si lo era, era de las buenas. Habló de las veces que se quedó despierta por las noches preocupada por mí, de los años que pasó sin comprarse ropa nueva para poder pagarme los útiles del colegio, de cómo nunca me faltó un plato de comida caliente. Dijo que ahora vivían con lo justo, que la pensión no alcanzaba para las medicinas, y que no podían entender cómo alguien a quien criaron con tanto amor podía convertirse en alguien tan ajeno al sufrimiento de sus propios padres. Cuando me tocó hablar, sentí que el aire en la sala se volvía más pesado. Expliqué lo que había sucedido desde la cena de Acción de Gracias. Hablé de las visitas a mis tiendas, de los carteles, de los mensajes, del impacto comercial que todo eso tuvo en mi marca, de los insultos, del chantaje emocional. Mencioné los correos de cancelación que recibí de distribuidores, los rumores que se esparcieron, el daño que sufrí no solo como empresario, sino como persona. Presentamos pruebas. Videos. Testimonios de empleados. Pero daba igual. El juez escuchaba con el ceño fruncido, con el gesto de quien cree que, más allá de los detalles, lo que está en juicio es el carácter moral de un hijo que, según su mirada, debía haber resuelto esto en casa. Cuando los abogados cerraron sus argumentos, el juez hizo una pausa larga. Tomó sus notas. Miró a cada uno de nosotros como si quisiera encontrar, en nuestras expresiones, una especie de respuesta que las pruebas no le daban. Y luego habló. Lo que dijo aún lo tengo grabado con la misma nitidez que la primera vez que escuché la palabra fracaso salir de la boca de mi padre. Dijo que no ignoraba que había tensiones familiares, que las pruebas indicaban que el conflicto había escalado más allá de lo razonable, pero que también entendía que los padres merecían respeto y apoyo. Dijo que lo que yo había logrado era admirable, pero que era en gran parte resultado del entorno que me formó.
Y luego, sin temblarle la voz, concluyó: Señor, usted se siente explotado, lo entiendo. Pero si no ayuda a sus padres ahora, le garantizo que en unos años lo lamentará. No por obligación legal, sino por conciencia. Este tribunal le está dando la oportunidad de hacer lo correcto antes de que lo consuma el arrepentimiento. Y así, sin más, dictó sentencia. Me ordenó pagar $90,000 inmediatos, más 10,000 mensuales, hasta que el tribunal lo considere suficiente o hasta que la situación de los demandantes cambie. Lo hizo como si estuviera resolviendo una disputa banal, como si no estuviera firmando una orden que me arrastraba al fondo del pozo en el que ellos mismos me habían metido. Salí de esa sala como se sale de un velorio. Sin hablar, sin mirar a nadie, con la garganta hecha nudo y el estómago convertido en piedra. Mi abogado me dijo que podíamos apelar, que había fallos cuestionables, que quizás podíamos reducir el monto en una instancia superior. Pero yo ya no escuchaba. Caminé hasta el estacionamiento como un zombi. Sentía que acababan de enterrarme en vida. Lo más doloroso no era el dinero, aunque dolía. Lo más doloroso era haber escuchado a mis padres decir, frente a un juez, que yo era su producto, que mis logros eran suyos, que mi vida entera les pertenecía por habérmela financiado. Y peor aún, ver cómo el sistema lo validaba. Ese día entendí que había perdido mucho más que un juicio. Perdí la ilusión de justicia, la fe en que algún día ellos entenderían el daño que estaban haciendo. Pero también, y en medio de ese vacío, comenzó a nacer algo diferente. No lo llamaría fuerza, porque no me sentía fuerte. Pero sí claridad. Una certeza que se fue haciendo más nítida con cada hora que pasaba: no iba a seguir permitiendo que me aplastaran. No otra vez. No ahora. Quizá no podía ganarles en su terreno. Pero podía destruir la única cosa que realmente querían, el acceso a lo que yo había construido. Y si eso significaba desaparecerlo todo, entonces así sería. Actualización 4. Pasaron apenas 2 meses después de la sentencia cuando empecé a ejecutar un plan que ya venía cocinándose en mi cabeza desde el día en que salí de aquel tribunal, con el rostro helado y la rabia seca estancada en el pecho. No fue algo que decidí por impulso, ni un arranque de orgullo herido. Fue una reacción medida, lenta, pensada en silencio, mientras seguía enviando religiosamente las transferencias mensuales que el juez me había impuesto. Cada vez que hacía el envío, algo dentro de mí se endurecía. No era solo el hecho de desprenderme del dinero, era el acto mismo de ver cómo todo lo que había trabajado con esfuerzo y sacrificio terminaba, una y otra vez, en las manos de las mismas personas que no solo me negaron su apoyo, sino que activamente hicieron todo lo posible para sabotear mi camino. Empecé a llevar la cuenta, no del dinero que perdía, sino de cada pequeña humillación acumulada. La visita con el cartel. Los rumores. La demanda. Las lágrimas frente al juez. Cada uno de esos momentos los convertí en un empuje más para lo que estaba por hacer. Lo primero fue reducir mi exposición. Dejé de aparecer en redes sociales con el rostro visible, delegué las entrevistas a una colaboradora que llevaba tiempo trabajando conmigo y comencé a mover inventario de forma estratégica. Lo hice sin alardes, sin cerrar locales de golpe. Solo fui reubicando la mercancía más valiosa a un centro logístico en Texas, donde un amigo de confianza me ayudaba a mantener todo registrado en nombre de una nueva empresa constituida bajo una figura legal distinta. En paralelo, disolví las sociedades de responsabilidad limitada que tenía en Nueva Jersey y las reenfocamos bajo un nuevo esquema de distribución. La tienda online seguía funcionando, pero ya no facturaba desde mi cuenta ni desde ninguna entidad donde mis padres pudieran rastrear ingresos. Todo esto se hizo sin violar la sentencia, sin esconder dinero ilegalmente. Lo hice cumpliendo con cada regla, pero asegurándome de que no quedara nada que pudieran exprimir una vez que decidiera cortar el flujo por completo. Mientras tanto, comencé a preparar mi salida. Uno de mis amigos de la universidad, Roberto, que se había ido a vivir a Guadalajara, México, me había escrito meses atrás contándome que él y su pareja estaban empezando una cadena de taquerías modernas con enfoque en comida tradicional y diseño de interiores contemporáneo. Querían a alguien que aportara estructura, alguien que entendiera cómo montar un sistema escalable.
Al principio pensé que solo era una idea de esas que suenan lindas en papel pero que nunca despegan. Pero me mandaron fotos del primer local, planos del segundo, proyecciones de inversión y una lista de necesidades logísticas que, irónicamente, coincidían con todo lo que yo ya había hecho con mis tiendas de ropa. No lo dudé más. Me senté con ellos vía videollamada, les conté la situación sin adornos, sin dar lástima, solo los hechos, que estaba siendo drenado por una demanda de mis padres, que el sistema legal me estaba forzando a pagar por mi propia crianza y que necesitaba empezar de nuevo, en otro lugar, lejos de todo esto. Su respuesta fue simple: vente. Aquí te necesitamos. Y lo que tú sabes hacer, aquí vale el doble. Con esa puerta abierta, liquidé lo que aún tenía a mi nombre en Estados Unidos. Vendí mi auto, mi apartamento, el mobiliario que aún conservaba, incluso mi bicicleta que había sido mi primer compra grande después de abrir la tienda de Newark. Todo lo convertí en efectivo, lo dividí en varias cuentas y usé una parte para comprar el pasaje de avión. Pedí mi residencia temporal por inversión, un trámite que ya tenía bastante adelantado, y me despedí de mi equipo en silencio, sin grandes explicaciones, solo con cartas firmadas y correos de transición. Dejé claro que el negocio, aunque seguiría operando por un tiempo más bajo el mismo nombre, ya no me pertenecía. A efectos legales, ya no era dueño de nada de lo que alguna vez mis padres usaron como excusa para reclamar lo que según ellos era suyo por derecho. El último pago que envié fue acompañado de una nota breve que decía: a partir del próximo ciclo fiscal, no existirán ingresos bajo mi nombre que puedan ser objeto de cobro. He cumplido según la sentencia. No volverán a recibir un centavo más. La transferencia fue procesada un jueves por la mañana. Esa misma tarde desconecté mi número principal, cerré mis redes personales y desaparecí del radar. Mi madre me escribió un correo que abrí solo para confirmar que era ella. El asunto decía: estás cometiendo un error. El mensaje, lleno de palabras que sonaban como súplicas pero que en realidad eran amenazas envueltas en dramatismo, terminaba con una frase que no he olvidado: nos vas a necesitar. Algún día vas a regresar, y ahí estaremos para recordarte lo que hiciste. No le respondí. Ya no había nada que decir. Mi padre no escribió. Supongo que el silencio fue su forma de aceptar que esta vez no podía ganar. Dejé atrás no solo la empresa, sino también la ciudad, los recuerdos, las madrugadas de ansiedad, las reuniones familiares llenas de incomodidad, la obligación de explicar cada decisión. El peso constante de intentar demostrar que sí valía la pena, que no había fallado. Me fui con una maleta, un archivo digital lleno de documentos, y la certeza más liberadora que había sentido en años: nadie volvería a usar mi esfuerzo como arma en mi contra. Llegué a Guadalajara en un día nublado pero cálido. Mis amigos me recibieron en el aeropuerto con la misma energía que teníamos cuando compartíamos cuarto en la universidad, como si el tiempo no hubiera pasado. Como si lo que estaba por comenzar fuera solo una continuación lógica de una vida que finalmente se estaba alineando hacia donde yo quería ir. Me instalé en un apartamento modesto, pero cómodo. En la semana siguiente ya estaba sumergido en planos, propuestas de diseño, logística de proveedores y procesos administrativos para abrir el cuarto local de la cadena. Empecé a dormir mejor. A comer con más calma. A reír de verdad. El dinero no fluía como antes, pero lo poco que tenía lo usaba con una libertad que no recordaba haber sentido nunca. Me di cuenta de que no era la riqueza lo que me movía, sino la posibilidad de construir algo sin sentir que cada paso podía ser usado como prueba en mi contra. En ese lugar, en esa nueva etapa, volví a ser dueño de mí. Y, aunque suene cursi, por primera vez en años me sentí libre. Actualización 5. Había pasado poco más de un año desde que envié el último pago y desaparecí del sistema estadounidense, cuando una mañana cualquiera, mientras revisaba los informes semanales del nuevo local que estábamos por abrir en León, me llegó un correo desde una dirección que no reconocía. Era breve, apenas una línea en el cuerpo del mensaje y un archivo adjunto. Decía: tal vez quieras ver esto. Por instinto, primero lo pasé por el antivirus. Luego lo abrí.
Era una captura de pantalla de una publicación de Facebook de una de mis tías. Esas que siempre creyeron que todo en la vida se resolvía con cadenas de oración y llamadas a las 2 de la mañana para contar chismes disfrazados de preocupación. La publicación incluía una foto vieja mía con mis padres, de cuando tenía 15 o 16 años, parada frente a un árbol de Navidad que ya ni siquiera recuerdo. El texto que la acompañaba decía, Dios obra en justicia. A veces las heridas más profundas vienen de los propios hijos. Hoy mis hermanos enfrentan la traición con dignidad, aunque no tengan con qué cubrir la renta. Todo cae por su propio peso. La cantidad de comentarios de lástima, condolencias y oraciones que tenía era grotesca. Algunos incluso preguntaban si había una cuenta donde pudieran hacer donaciones. Me reí. No por crueldad, sino porque me pareció ridículo que, después de todo lo que habían hecho, todavía tuvieran el descaro de disfrazarse de víctimas públicas cuando fueron ellos quienes empujaron todo esto hasta el límite. Desde el primer día que me enviaron esa carpeta absurda de deuda por crianza, dejaron claro que no les interesaba mi bienestar, ni mi paz mental, ni siquiera una relación sana. Solo querían acceder a mi bolsillo, sin importar el precio. Ahora, al parecer, la fuente se había secado por completo, y lo único que les quedaba era intentar exprimir lástima del entorno, como quien trata de vender los restos de un naufragio. No era la primera vez que me enteraba de que intentaban dar lástima con conocidos. Un antiguo cliente me había contado que los había visto en una iglesia local pidiendo apoyo para pagar un tratamiento médico que su hijo se negaba a costear, aunque ninguno de los dos tenía ningún diagnóstico real. Lo que no sabían, o fingían no saber, es que el tribunal había archivado el caso 6 meses después de que yo me declarara insolvente en suelo estadounidense. Mis cuentas se cerraron, mis sociedades se disolvieron y mis ingresos estaban fuera del alcance de cualquier ejecución judicial. El juez, al no poder comprobar actividad financiera dentro del país, canceló la orden de pagos y dejó el caso como no ejecutable hasta nuevo aviso. El abogado que los representaba renunció. Según me contó un conocido en común que trabajaba en la misma firma, mis padres dejaron de pagarle después de perder la vía legal, y ahora lo culpaban por no haber previsto la fuga. No era una fuga. Todo lo hice por la vía correcta. Pagué lo que se me impuso mientras se me impuso. Nunca violé la ley. Solo dejé de producir en un entorno que se volvió hostil, que me trató como un cajero automático con culpa, y donde el sistema respaldó el chantaje disfrazado de justicia filial. Aquí en México, las cosas fueron tomando un rumbo distinto. No voy a romantizarlo, porque tampoco fue fácil. Me tocó empezar de cero, con nuevos proveedores, otro tipo de cliente, distintas formas de negociar. Pero todo eso, incluso los días duros, se sintieron como una bocanada de aire. El negocio de las taquerías, que al principio parecía un proyecto pequeño entre amigos, se convirtió en una cadena con 5 locales funcionando y otros 2 en construcción. Yo no era la cara visible, pero era uno de los cerebros detrás de toda la operación logística y del modelo de franquicia que empezamos a desarrollar. El dinero que antes servía para tapar huecos de resentimiento familiar, ahora lo invertía en algo tangible, en algo que generaba trabajo, en algo que me devolvía más de lo que me quitaba. Una tarde, después de cerrar un trato con un distribuidor de bebidas, recibí una carta manuscrita. No traía remitente, pero la caligrafía era inconfundible. Era de mi madre. Me tomó varios minutos decidir si la iba a leer. Al final, lo hice, no por nostalgia, sino porque necesitaba cerrar el ciclo por completo. La carta era una mezcla de súplica y veneno. Decía que había cometido un error, que nunca quisieron hacerme daño, que solo buscaban ser reconocidos, valorados por todo lo que dieron sin esperar nada a cambio. Y sin embargo, justo unas líneas más abajo, repetía que todavía creían que yo tenía una deuda moral imposible de saldar y que estaban dispuestos a negociar algo razonable si decidía volver al hogar. Ni una sola línea de disculpa. Ni una sola admisión de culpa. Solo un intento desesperado de volver a subirse a un tren que ya no existía. Doblé la carta y la guardé en una caja, no por afecto, sino por registro. No le respondí. No volví a escribir. No volví a llamar. No volví a mirar atrás.
Hoy, 18 meses después de aquella cena de acción de gracias que marcó el principio del fin, puedo decir sin dudar que tomé la decisión correcta. Perdí un apellido, una casa, unos recuerdos que ya estaban podridos por dentro. Pero gané algo que no tiene precio, la paz de despertarme cada día sabiendo que nada de lo que construyo puede ser usado en mi contra. Que mi trabajo ya no es una moneda de cambio emocional. Que si ayudo a alguien, lo hago por voluntad, no por culpa. Y si alguna vez me preguntan qué fue lo que más dolió, no diría que fue la demanda, ni el juicio, ni las transferencias obligadas. Diría que fue darme cuenta de que nunca estuvieron orgullosos de mí. Solo estaban esperando el momento en que lo que yo lograra pudiera beneficiarles directamente. Pero ese momento nunca volverá. Y si alguna vez cruzan la frontera buscándome con el discurso de la reconciliación, los voy a recibir con educación, claro que sí, pero también con firmeza. Les voy a servir un plato de tacos con la misma cortesía con la que ellos me sirvieron el desprecio. Y si preguntan por el dinero, por las tiendas, por el supuesto legado que les debo, les responderé con la misma frase que me repitieron tantas veces cuando era niño y pedía ayuda para mis sueños: eso ya no es tuyo. No te corresponde. Actualización final. Estaba caminando por un centro comercial de Monterrey donde estábamos por abrir una de nuestras nuevas taquerías de formato express. Esas diseñadas para operar en zonas de alto tránsito con cocina oculta y ventanilla de entrega directa. Llevaba una carpeta bajo el brazo, con planos, estimaciones de costos y una propuesta para remodelar el espacio. Habíamos crecido más de lo que yo mismo creí posible. Pasamos de 3 a 8 locales en menos de un año, y ya estábamos en proceso de estructurar el modelo para convertirnos en franquicia oficial. Había días en que terminaba exhausto, con la espalda reventada y la cabeza girando en 1000 direcciones, pero cada noche cerraba los ojos con la tranquilidad de quien no le debe nada a nadie. Al menos no a quienes una vez convirtieron el concepto de familia en un contrato que se activaba según sus propios intereses. En ese momento de mi vida ya no pensaba en ellos con frecuencia. Habían pasado de ser una presencia constante y dolorosa a un ruido de fondo que solo volvía de vez en cuando, como un eco leve que no tenía fuerza para tumbarme. No los odiaba, porque el odio exige una energía que ya no estaba dispuesto a cederles. Simplemente los había convertido en parte de una historia que me negaba a seguir arrastrando. Y sin embargo, a veces, la vida tiene una manera torpe de poner los recuerdos en tu cara justo cuando crees que ya están enterrados. Una tarde cualquiera, mientras revisaba unas facturas con una de las gerentes nuevas en el local de Guadalajara, recibí una notificación de WhatsApp desde un número desconocido. El mensaje decía: sin ningún adorno ni saludo, estaremos en Ciudad de México el próximo fin de semana. Queremos verte. No hay resentimiento. Sabía que eran ellos. No hacía falta preguntar. Borré el mensaje sin responder, pero durante todo el día estuve con el estómago revuelto, no por miedo, sino por una mezcla incómoda de incredulidad y rechazo. Había algo en su forma de aparecer que siempre implicaba que yo debía algo, que era mi responsabilidad dar el primer paso, poner la otra mejilla, hacer espacio donde ya no quedaba ninguno. No fui a verlos. No llamé. No respondí el segundo mensaje, que llegó al día siguiente y decía que estarían hospedados en un hotel céntrico, que solo querían conversar, que la familia no debe morir por orgullo. Me limité a bloquear el número. Ya no había conversación posible. No después de lo que había pasado. No después de haber sido arrastrado legalmente hasta el fondo solo porque se negaron a aceptar que mi éxito no les pertenecía. Una parte de mí, muy pequeña, casi microscópica, sintió curiosidad por saber cómo estaban, si de verdad habían perdido todo, si aún vivían del alquiler de habitaciones como me habían contado. Pero esa parte se apagó rápido. Yo no era el mismo chico que les mostraba sus logros con la esperanza de ver un gesto de orgullo. Ese tipo se murió en la cena del Día de Acción de Gracias, cuando la palabra mantención salió de la boca de mi madre como si fuera lo más normal del mundo. Lo que quedaba de mí ahora era otra cosa, alguien que ya no pedía aprobación, que ya no buscaba reconciliaciones a medias, que había entendido que la sangre no obliga a sostener lo insostenible. Con el paso del tiempo, incluso los que antes me señalaban como el hijo desalmado comenzaron a entender lo que había detrás. Mi hermana menor,
que por meses repitió como un mantra lo que mi madre decía sobre mí, terminó pidiéndome perdón por mensaje, reconociendo que se había dejado influenciar por una narrativa que nunca había cuestionado. Me contó que la presión que mis padres ejercían sobre ella era casi idéntica, que querían meterse en su matrimonio, que intentaban decidir por ella incluso con cosas tan básicas como en qué escuela inscribir a su hija. Le respondí con sinceridad, sin rencor, le dije que cada uno debía decidir cuánto estaba dispuesto a cargar, pero que si algún día decidía poner límites, no se sintiera culpable por hacerlo. Esa fue la última vez que hablamos, no porque haya pasado algo malo, sino porque ya no hacía falta más. Todos estábamos entendiendo, a nuestro ritmo, que había un patrón. Y yo solo fui el primero en romperlo. La cadena de taquerías ahora opera con autonomía casi total. Contratamos un equipo de operaciones centralizadas, firmamos alianzas con proveedores regionales y nos preparamos para llevar el modelo a Estados Unidos, irónicamente al mismo estado donde todo comenzó. Texas nos ofrecía exenciones fiscales y un mercado ideal. A pesar de que regresaría al mismo país donde me sacaron cada centavo por obligación judicial, ahora lo haría bajo otras condiciones, sin que mi nombre figurara directamente. Sin que hubiera manera legal de conectar esa nueva empresa con los restos del pasado. Mi firma estaba detrás, sí, pero desde la estructura de una compañía registrada a nombre de la sociedad mexicana. Volver, sin que ellos pudieran tocarme, se sentía como una victoria en silencio. A veces, por la noche, cuando camino de regreso a casa por las calles de Tlaquepaque y huelo el aroma a carne asada mezclado con el sonido de un mariachi lejano, me sorprende lo rápido que cambió todo. Pasé de ser el hijo que quería agradar a los suyos, a ser el tipo que cerró la puerta sin mirar atrás. Pasé de tener tiendas con mi nombre estampado en letras grandes, a ser una sombra detrás de un proyecto que no me exige demostrarle nada a nadie. Y lo mejor es que ya no me importa si alguien más lo entiende. No necesito validación. Solo necesito seguir durmiendo tranquilo. Y eso, después de todo lo que me quitaron, es el mayor de los lujos. No guardo rencor. Pero tampoco guardo la puerta abierta. Si algún día vuelven a buscarme, encontrarán una ciudad nueva, una vida en marcha y una respuesta que no tiene rabia, solo convicción. Les diré, con una calma que tuve que construir con cada golpe, no hay nada para ustedes aquí. Lo que quieran de mí, ya lo intentaron cobrar. Lo que alguna vez fui para ustedes, se terminó el día que me convirtieron en una deuda. Y lo que soy ahora, no les pertenece. Entonces cerraré la puerta, no con rabia, sino con la misma firmeza con la que algún día abrí mi primer local en Newark, convencido de que sí podía crear algo desde cero. Y esta vez, no habrá nadie al otro lado intentando robarme el mérito. Solo yo, mi trabajo, y un futuro que ya no carga el peso de nadie más.